de temor, de dolor, de batalla, porque todo lo que trae el pecado a la vida del ser humano es lo que daña, lo que destruye. Y la raíz de todo el pecado es la influencia de un ser espiritual que se opone a Dios y quiere arrastrarnos en una rebeldía contra Dios, y ese ser espiritual se llama Satanás. Dice la Biblia que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Pero qué bueno es que la historia bíblica es una historia de el amor eterno de Dios buscándonos a cada uno de nosotros, queriendo alcanzarnos. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento, Dios envió sus mensajeros, sus profetas, Dios hizo milagros, levantó un pueblo para que mostrar su gloria a través de la nación de Israel y luego a través de ese pueblo que pudiera venir el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Y un día ese Salvador del mundo vino del cielo porque Él era Dios y se hizo carne y habitó y nació en el pesebre de Belén, creció en Nazaret y a los 30 años comenzó su ministerio enseñándonos Jesús cómo vivir en el reino de Dios, cómo es el ideal de Dios para la humanidad. Y cuando uno lee en la Biblia, el Nuevo Testamento, encuentra cómo el reino de Dios es un reino de perdón, es un reino de amor, es un reino de paz, es un reino de alegría, es un reino de victoria. Cómo en Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos nada. Ese Jesús vino del cielo a pagar en una cruz el pecado de todos nosotros. A veces, tal vez algunos de ustedes no comprenden bien el significado de la cruz. ¿Han visto la cruz? A lo mejor muchos hasta tienen una cruz, se han puesto una cruz en el pecho, pero no comprenden el significado de la cruz. En esa cruz se definió nuestra historia. En esa cruz, el Hijo de Dios cargó el pecado tuyo y mío, el pecado de todos. Y en esa cruz nosotros fuimos perdonados por el amor incalculable de nuestro Dios, el amor inmenso de nuestro Dios. Si tú quieres saber cuán feo y cuán horroroso es el pecado ante nuestro Dios, tú tienes que mirar a la cruz. La cruz era un instrumento de tortura y de muerte. Cuando condenaban a una persona a la muerte por medio de la cruz, lo primero que hacían era que lo azotaban. A veces muchos morían en el azote, porque azotaban con un látigo que tenía varias partes y en la punta de cada una de esas cuerdas ponían pedazos de hierros afilados que cuando se le pegaba se clavaba en la piel y arrancaba pedazos. Luego de ser azotados, algunos ya morían cuando eran azotados, se ponía un patíbulo o palo horizontal sobre sus hombros y caminaban por todo el lugar, por toda la ciudad, con el título del crimen que había cometido. En el caso de nuestro Señor Jesús, fue azotado y como no había cometido ningún crimen, pusieron un cartel que decía, Él es el Rey de los judíos. No había crimen porque no había pecado. Cuando llegaron al Gólgota, allí lo clavaron en el madero, lo levantaron y por 6 horas allí estuvo el Señor cargando sobre su propio cuerpo el pecado de todos nosotros. Tuvo sed y le dieron vinagre, le clavaron una lanza en su costado, hasta que en un grito de victoria Él dijo, consumado es, he cumplido la tarea. Y dice que cuando Jesús entregó su espíritu, hubo
un movimiento, un temblor, se abrieron las tumbas y el velo del templo que separaba al ser humano de Dios se rasgó de arriba abajo, demostrando que a través del sacrificio de Jesús las puertas del cielo se abren para todo aquel que quiere entrar. Bendito el nombre del Señor. Después de la cruz, Jesús murió como a las 3 de la tarde y antes de las 6 de la tarde, porque empezaba el día de reposo, lo sacaron, lo bajaron rápido, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro. Y el primer día de la semana, las mujeres, como no le habían dado tiempo de embalsamar el cuerpo del Señor, fueron con especies aromáticas a completar su trabajo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando se encontraron la piedra removida, la tumba vacía y un ángel que decía: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuentan que en una ocasión un musulmán, un marxista y un cristiano se reunieron. Y el musulmán le dijo: yo quiero que vayas conmigo, ustedes vayan conmigo a la Meca, para que vean la tumba de nuestro profeta, de Mahoma. Y allí estuvieron, lo vieron. Después dijo el marxista: pero yo quiero que vengan conmigo a Alemania para que vean la tumba de Carlos Marx, nuestro líder. Y allí estuvieron y vieron la tumba. Y el cristiano le dijo: yo quiero que vengan conmigo a Jerusalén para que vean un sepulcro vacío, porque mi Cristo resucitó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Sería difícil, hermano, exagerar la importancia de la resurrección. La resurrección es tan importante que el apóstol Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe y vana la esperanza. Si la resurrección es una mentira, no hay razón para la fe y no hay razón para la esperanza. Hay un libro un libro así que dice, se titula Exigencia, que exige un veredicto, de Josh McDowell, y allí en ese libro él escribe todas las evidencias de la resurrección de Cristo. Y él da un ejemplo, dice, el ejemplo de la transformación de los discípulos. Antes de la resurrección estaban atemorizados. Después de la resurrección nadie lo podía detener. Y proclamaban a gran voz: ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado de los muertos y lo ha hecho Señor sobre todo el universo. Bendito es el nombre de Cristo. Él está vivo. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote, el Señor, que se compadece de nuestras debilidades. Ahí está Jesús vivo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Si tú quieres ser perdonado de tu pecado, dobla tu rodilla, pídele perdón a Dios, clama a Jesús y la sangre de Jesús te limpia. Él intercede por ti. Si tú tienes luchas, batallas, problemas, conflictos, vacío en tu corazón y buscas a Cristo, ahí está el Cristo vivo, a la diestra de Dios, para cambiar tu vida, para transformar tu corazón, para hacer en ti una nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. La resurrección de Cristo era la buena noticia que compartían todos los apóstoles y los seguidores de Jesucristo. Ha resucitado el Señor. Ciertamente ha resucitado, bendito sea su nombre. La resurrección de Cristo nos recuerda 4 cosas. La primera,
es que la resurrección de Cristo nos recuerda que Dios cumple sus promesas. No hay nada imposible para Dios. Lo que Dios dice lo cumple. Dios no te dice hoy algo y mañana te dice, ¿sabes qué? Se me olvidó, me arrepentí, no te lo puedo cumplir. No. Lo que Dios dice lo cumple. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que me viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablaba de un sentido espiritual. Cuando uno viene a Cristo, Él te trae alimento al corazón y sacia tu sed espiritual. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y cuando venimos a Cristo, encontramos el descanso. La promesa más difícil de cumplir del Señor era, yo voy a Jerusalén, 3 veces le dijo a los discípulos, allí voy a ser apresado, voy a morir, pero resucitaré al tercer día. Solamente Dios podía hacer eso. El autor de la vida, dice la Biblia que a Jesús nadie le quitó la vida. Él la puso y la volvió a tomar. Lo que murió en la cruz no fue Jesús, fue la muerte, el pecado, la maldad. Él allí entregó su vida para que nosotros podamos tener vida. El Hijo de Dios murió nuestra muerte para que nosotros podamos ser vivificados en Dios. Y Él dijo, yo voy a morir ahí en la cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Miren, ¿cuántos charlatanes a lo largo de la historia han dicho que van a resucitar? ¿Es verdad o no? Ustedes no han escuchado todas esas historias. Todavía hay uno que murió hace poco, que empezó diciendo que él era un papá, después decía que era el anticristo, después de todo, y que iba a resucitar. Y si tú vas a la tumba todavía lo vas a encontrar allí. Pero Jesús dijo, yo moriré y resucitaré, porque Él es el Señor de la vida. Miren lo que dice la Biblia aquí. No está aquí, sino que ha resucitado, dice en Lucas 24, 6 al 8. Acordado de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite, ¿cuándo? Al tercer día. Era una promesa. Sin embargo, ellos no la creyeron al principio, pero cuando vieron al Cristo resucitado, dice, entonces ellas se acordaron de qué cosa, de su palabra. Y yo me imagino que en su corazón dijeron, lo que Jesús prometió, lo cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas de Dios para nuestros corazones. Y son promesas fieles que se cumplen. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La última promesa que el Señor nos dejó fue, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada día enfrentamos luchas, batallas, situaciones difíciles, luchamos con el trabajo, hay situaciones familiares, vivimos en un mundo caído, complicado, pero tenemos a Cristo con nosotros y podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Bendito el nombre del Señor. La promesa de Dios es fiel, es verdadera, se cumple. Dios es fiel. Si quieres saber cuán fiel es Dios en cumplir su promesa, dése un viaje a Jerusalén y vea la tumba vacía, porque Jesús dijo, yo iré, moriré y me levantaré. Y Él fue y murió por nosotros y se levantó y ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Qué experiencia de gloria. Mire, hermano, la resurrección de Cristo trae alegría también. Trae alegría. Entonces dice la Biblia que entró también el otro discípulo, esos Juan y Pedro que fueron corriendo a la tumba a ver lo que había pasado, que había venido primero al sepulcro. Bueno, voy a leer. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, cambié los versículos, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo a quién, al Señor. Voy a explicar qué pasó.
Los discípulos estaban reunidos y Jesús vino y se le apareció a ellos, le dijo, pasa a vosotros. Y vieron ellos al Cristo resucitado y Él le mostró las manos y el costado. Y cuando ellos lo vieron vivo, dice que se regocijaron en el Señor. La resurrección de Cristo le trajo, ¿qué cosa? Alegría. El saber que tenemos un Dios que está con nosotros, eso trae gozo a nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8 dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos quita la alegría, hermano? Los problemas, las luchas, las enfermedades, los conflictos a veces personales, familiares, en el trabajo. A veces hay gente que hasta la escasez le quita la alegría. Pero cuando uno mira al cielo y se da cuenta que el Señor tiene el control de nuestras vidas, que no hay nada imposible para Dios, que nada nos puede separar de su amor, que en sus manos estamos seguros, nuestros corazones se llenan de paz y el gozo del Señor se instala en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Y ese gozo trae fortaleza y vivimos con esperanza, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de un Cristo que está vivo, que se levantó de la muerte y que nos da la victoria. Bendito el Señor. La resurrección de Cristo fortalece nuestra fe. Miren lo que dijeron, dice, iba Pedro y Juan a la tumba corriendo y dice, entró también el otro discípulo, este es Juan, que había venido primero al sepulcro, dice, y vio, ¿y qué cosa? Y creyó. Uno dice, ¿cómo que vio y creyó? Sí, porque antes no creía. Tuvieron 3 años con Jesús. Vieron lo que era capaz de hacer el maestro, cómo sanaba a los enfermos, enseñaba el reino. Cómo Jesús les dijo, lo que va a pasar en Jerusalén, lo dijo, se los dijo a ellos. Sin embargo, cuando vinieron las mujeres dijeron, la tumba está abierta. Y un ángel se nos apareció y nos dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ellos no lo creyeron. Pedro y Juan salieron a comprobar si realmente era así. Dice que cuando entraron, vieron y creyeron. La incredulidad es una de las trampas del maligno para apartarnos de Dios. ¿Cuánta gente yo he conocido que me ha dicho, yo no creo? Eso es una trampa. Yo le he contado la historia de mi amigo José Luis. Era esposo de una hermana de la iglesia en Buenos Aires, cuando éramos pastores en Buenos Aires. Y yo lo quería mucho a José Luis, era una gente muy, muy amable, una gente linda, uno podía conversar con él, era amigable. Y yo le decía a José Luis, ¿tú sabes cuánto te quiero? Y porque te quiero, quiero decirte que el Señor te ama. A mí me encanta que tú seas mi amigo, pero me gustaría también que fueras mi hermano, que si un día tienes que partir de este mundo, tengas vida eterna por medio de aquel que murió en la cruz y se levantó de los muertos. Y él me decía, pastor, el problema mío es que yo no creo, no tengo fe. Y yo le decía, aunque tú no tengas fe, yo te voy a seguir hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe en el corazón. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero además, aunque tú no tengas fe, yo sí voy a tener fe por ti. Y yo voy a orar por ti a Dios para que tú puedas conocerle. Él me dice, ok, ore por mí, pastor. Al cabo de los meses, le descubrieron a José Luis un cáncer.
Fue una experiencia bien difícil para él. Habían los grupos de amor en acción en nuestra iglesia y cada día iba uno de los hermanos del grupo Amor en Acción a llevar a José Luis a darse las radiaciones, que era de una punta de Buenos Aires a la otra punta de Buenos Aires. Y a mí me tocaba los jueves ir con José Luis. Y yo iba los jueves a llevarlo y era 1 hora atravesando toda la ciudad y 1 hora regresando y conversábamos de todo. Conversábamos del barrio cuando él era niño, de doña Fefita, me contaba una vecina que tenía, hablaba de la historia de Argentina, de Perón, de Evita, hablábamos de todo, pero también hablábamos de Cristo. Y yo le decía, sigo orando por ti, porque yo creo que Cristo tiene planes para tu vida. Un día, él me llama a mi casa y me dice, yo quiero que tú vengas a verme. Ya estaba en la etapa final de su vida. Y voy a verlo a la casa y me dice, a nadie se lo he dicho. Quería decírtelo a ti primero. Le digo, ¿qué pasó, José Luis? Dice, ayer, aquí en mi cama, le pedí a Cristo que perdonara mis pecados. Y he sentido su presencia de una manera tan grande en mi vida que ya no tengo miedo a la muerte, porque yo sé que si muero me voy con Cristo. Me dice, ¿tú me puedes bautizar antes de morir? Y yo venía para Estados Unidos ya, me quedan 15 días para venir a Estados Unidos. Llamé a los diáconos y le dije, ¿saben qué, hermano? Yo antes de irme este domingo, antes de predicar, voy a bautizar a José Luis. Y lo bauticé. Y él me dio un gran abrazo. Y nos despedimos. Yo vine en diciembre, en el mes de enero, él partió con el Señor. Pero por cuanto él creyó en Cristo como su Señor y Salvador, yo sé que un día lo voy a volver a ver. Y vamos a hablar del barrio, de doña Fefita, de Perón, de Evita, y vamos a hablar de Cristo, nuestro Salvador, que nos abrió las puertas del cielo y nos dio la victoria al levantarse de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección de Cristo produce fe y también la resurrección de Cristo nos afirma en la seguridad de la vida eterna, hermanos. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 20 y 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo nos afirma la seguridad de la vida eterna. Tú y yo no vamos a vivir aquí para siempre. No vamos a vivir para siempre. Un día nuestros ojos se van a cerrar en este mundo. Y no hay edad. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Pero si tenemos a Cristo en nuestras vidas, no tenemos temores en nuestros corazones, porque veremos al Señor cara a cara, porque Él resucitó, dice Pablo, Él es la primicia, el primero de la resurrección. Nosotros también resucitaremos y viviremos para siempre con el Señor, bendito sea su nombre. San Agustín, un teólogo del siglo V, dijo, nuestras vidas fueron creadas para Dios y no hallarán descanso hasta que no la encuentren en Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. La resurrección nos afirma que cuando nuestros ojos se cierren aquí, se van a abrir en la presencia de nuestro buen Dios. Y dice la Biblia que allí no va a haber ni más dolor, ni más tristeza, ni más llanto, ni más separación, porque Dios hará nueva todas las cosas. Bendito sea su nombre.
La resurrección nos abrió las puertas del cielo. Y hoy podemos entrar, hoy podemos llegar a Jesús y caminar con Él a la vida eterna. Bendito sea su nombre. La resurrección de Cristo es un ancla segura de nuestra fe y un poderoso motivo para proclamar la buena noticia de Cristo, la buena noticia de salvación. No está aquí, ha resucitado, se ha levantado. No se pregunte usted, ¿por qué hoy hay millones de personas alrededor del mundo, en más de 1000 idiomas y dialectos, adorando al Cristo de la gloria? ¿Ustedes saben por qué? Porque han tenido un encuentro personal con Cristo. Se han arrepentido de sus pecados y han sentido esa presencia de Dios que le ha cambiado la vida. Como me ha cambiado la vida a mí y la mayoría de todos los que estamos aquí. Jesús murió en la cruz, no para que tú vivas lejos de Él, sino para que vivas cerca de Él. Cuento una historia, que había un niño en un pueblo que era muy pobre y él siempre quiso ser marinero y él soñaba con ser marinero, pero ni tan siquiera tenía dinero para poder comprarse un barquito. Él vivía a la orilla de la playa y veía como otros niños tenían barquitos que ponían y él ni tan siquiera eso. Entonces él agarró un tronco de madera y empezó a tallar un barco. Él dijo, si no me lo puedo comprar, lo hago. Y empezó a tallar un barco. Los niños de hoy no hacen eso, juegan nada más con celular y jueguitos electrónicos, ¿no? Cuando nosotros éramos chiquitos teníamos que inventar los juguetes, ¿no? Y empezó a tallar y hacer, con sus manos empezó a hacer un barco. Y le dio la forma, le puso una vela con un pedacito de tela y le quedó muy lindo ese barco, ¿no? Y cuentan que un día él estaba allí en el mar, en la playa, jugando con los otros niños y navegando su barco, y de momento se entretuvo y el barco, la corriente del agua empezó a alejarlo de la orilla y se fue alejando y se fue alejando. Y cuando él se dio cuenta ya no lo podía alcanzar y lo perdió. Él regresó a su casa cabizbajo, triste, y pasaron los días, él pensaba en eso, y él empezó a ahorrar un pequeños centavos porque entonces quería comprarse una bicicleta, ¿no? Y empezó a ahorrar esos pequeños centavos. Y un día pasando por una de las tiendas vio que había un barco que era igual al que él había construido en una de las vitrinas de esos de objetos que venden, y él lo vio que era igual al que él había construido, era su barco. Resulta que unos pescadores lo habían encontrado, lo habían traído al pueblo y se lo habían dado a esta persona que vendía cualquier tipo de cosa, un bazar de esos que venden de todo, y ahí estaba vendiendo su barco. Pero ¿cómo él podía demostrar que su barco era suyo? O sea, tenía que, si ya lo estaban vendiendo, tenía que comprarlo. Entonces dice que él fue a la casa, agarró su alcancía que estaba ahorrando para su bicicleta, sacó las monedas que tenía y las contó, le alcanzaba para comprar el barco, y llegó a la tienda y pagó el precio del barco, lo tomó en sus manos, lo apretó bien fuerte y le dijo al barco, ahora eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. ¿Y saben qué, hermano? Justamente cada vez que venimos a Cristo, el Señor nos abraza y nos dice, ahora eres doblemente mío, porque te creé, te hice. No somos fruto de la casualidad, Él es nuestro creador. Y cuando nos alejamos como ese barco y nos perdimos, Él tuvo que venir y pagar el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y cuando venimos a Cristo y abrimos nuestro corazón, el Señor nos abraza y nos dice, ahora eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Y esa es nuestra esperanza de gloria, que si venimos a Cristo, tenemos la seguridad de la vida eterna. En este mundo todas las cosas pasan, pero lo único que permanecemos
somos nosotros para siempre cuando lo vivimos con Cristo. Bendito el Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Le has dado un lugar a Cristo en tu corazón? ¿Saben? No se trata de tener una religión, sino de tener a Cristo en la vida. Y no puedes pasar el día de la resurrección, un día de victoria, para irte a casa igual que como viniste. No puedes ir a casa igual que como viniste. No estás aquí por casualidad. A lo mejor has venido muchísimos días, como mi amigo José Luis. Él decía, no tenía fe, pero iba a la iglesia. Porque él se llevaba bien con toda la gente de la iglesia. Él no tenía fe, tenía buena relación en la iglesia. Y hay gente que viene a la iglesia porque tiene buenos amigos en la iglesia. Porque le dicen, qué bárbara esta iglesia, qué buena gente hay. Y el pastor me cae súper bien. Yo sé que ustedes lo dicen, ¿no? Y viene porque le van bien. Pero necesitan más que eso. Necesitan reconocer que el Hijo de Dios murió en la cruz por tus pecados y que puedes ser perdonado y tu vida puede ser transformada. Y hoy ya es una invitación para que tú regreses a casa diferente, con la seguridad de que Cristo empezó una nueva vida en ti. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero invitarle que todos cerremos nuestros ojos. Y yo quiero pedirte a ti, si has entendido cuánto te ama Dios, que ha muerto, que vino y murió en una cruz por ti, si quieres tener una experiencia con el Cristo de la vida, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy tú puedes decir como mi amigo José Luis, yo me arrepentí de mis pecados, le pedí a Cristo que venga a mi vida y me cambió la vida. Bendito el nombre del Señor.